Este material yo les voy a facilitar después, ¿ya? Entonces aquí tenemos la primera parte, reacciones químicas, que eso ya han de haber visto en el colegio, ¿no? Como le dije a Lanis antes, voy a coger yo algunas diapositivas de bastantes estudiantes que me han dado, ¿no? No voy a seguir al pie de la letra porque la bastante información que ponen los profesores de la UDLA está mal, ¿sí? Entonces, no saben recopilar buena información de ponerles bien en las diapositivas y está mal. Entonces, no voy a cogerle de pie de la letra, ¿no? Cada día viernes vamos a tener una prueba, ¿no? Entonces, eso es algo nuevo, ¿no? Que Sofía, discúlpame tu nombre, no me acuerdo si es Sofía. eh, es algo, una indicación general de todos los viernes. Vamos a cogernos unos 40 minutitos más o menos para resolver unas preguntas de lo que hemos visto, ¿no? No les voy a mandar a leer alguna cosa extra que no hayamos visto, ¿ya? Entonces, ¿qué dice que es una reacción química? Es un proceso mediante el cual varias sustancias modifican su estructura, ¿ya? Eso es en sí cualquier reacción. Ejemplo, aquí nosotros tenemos una molécula X, no está el nombre aquí, que tiene átomos azules, amarillos. Por lo general el azul se le representa al carbono y al rojo al hidrógeno, ¿no? Pero aquí en este caso no pone. Y un amarillo. Entonces, por cambio me refiero al reordenamiento de moléculas, ¿sí? Y esto está dado por enzimas, ¿ya? ¿Qué es una enzima? Me falta mi pizarrón. Una enzima es una proteína que acelera reacciones químicas en el organismo, ¿ya? Esto se llama catalizadores, ¿ya? Todo esto tienen que anotar porque es lo básico, lo que les estoy dando es de forma general, porque en la UDLA saben cambiar bastantes de profesor, ¿sí? Entonces, yo estoy dando de estándar por si acaso les toque con otro profesor, no el que hizo estas diapos, ¿sí? Entonces, eso hace una enzima, va a acelerar reacciones. Un ejemplo de una enzima, por lo general las enzimas terminan en asa en el nombre, ¿sí? Pongámosle a la amilasa, ¿sí? Amilasa. La amilasa es una enzima que se encuentra tanto en la saliva como en el páncreas. Y la función es la de desdoblar almidones, azúcares. ¿Qué es esto de desdoblar? Cortar, ¿no? Entonces, como se le ve aquí, ¿no? Corta esto de aquí y esto de acá y les une a estas dos en este ejemplo. En el ejemplo de la amilasa vamos a tener sustancias ya unidas, carbohidratos, que coge y corta y separa en carbohidratos simples. Eso hace la amilasa. Ejemplo, cuando uno está comiendo un caramelo y sin morderle se hace pequeñito de poco a poco, ¿no es cierto? Eso hace la amilasa. ¿Sí? Acelera esa reacción. Si no tuviéramos amilasa en la saliva, el caramelo nos tragaríamos entero, porque no hay nada que corte esos enlaces de carbohidratos. ¿Listo? Eso es una reacción acelerada por enzimas, ¿no? Que eso se llama catalización o catálisis, es lo mismo. Catálisis. ¿Ya? Facilito. ¿Hasta aquí alguna duda de qué es una reacción química? No, No, perfecto. Aquí tienen que acordarse que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Vamos a tener una sustancia, el almidón o un azúcar complejo, que por la amilasa se va a hacer algo más simple, se transforma. ¿Ya? Eso tienen que acordarse. Vamos a la siguiente parte. Ya. Entonces, por lo general en una ecuación química, que eso se de acordar en el colegio, tenemos al otro lado de la flecha, solo consideremos esta flecha. En química pura se pone flecha a la inversa porque son reacciones reversibles. Vamos a ver en bioquímica bastantes mapeos bioquímicos donde hay algunos que son reversibles y otras que no, ¿ya? Entonces vamos a trabajarle solo con esta dirección. Lo que está atrás de la flecha se llaman reactivos y lo que está después, productos. Pero como estamos trabajando con enzimas que aceleran estas reacciones, estos de aquí se llaman sustratos también. Sustratos. Y estos de acá, productos
a secas, igual que como está acá arriba, ¿sí? Entonces, si el sustrato es ¿cómo es? La sacarosa, que eso está en los caramelos, por acción de la amilasa se transforma en glucosa y fructosa, que esos serían los productos, ¿sí? Eso siempre hay que considerar en cuenta esta palabrita, sustrato. ¿Ya? Nada más, bueno, aquí está explicando con otras moléculas, pero es lo mismo. La siguiente parte. Esto que está molestando no puedo quitarle. Aquí nosotros tenemos una clasificación de las reacciones. Vamos de aquí. ¿Ya? Que esto varía de profesor en profesor y de libro en libro, ¿no? Por eso les digo que esto va a ser en forma general, ¿no? Y viendo algunos errores que cometen los profesores al pasar la información. Entonces, las reacciones químicas se pueden dividir por los químicos ocurridos o por cambios energéticos, ¿sí? En el cuerpo, todas las reacciones que vamos a ver van a liberar agua, ¿sí? Y algunas van a consumir energía y otras van a botar energía, ¿sí? A eso se refiere cambios energéticos. Las que consumen energía se llaman reacciones endotérmicas. Endo, todo en medicina, si es que no sabemos una palabrita, le podemos dividir. Así. Endo, al interior, térmico, calor. ¿Sí? Va a consumir calor. Mientras que otras liberan calor, que son las exotérmicas. ¿Sí? Exotérmicas. Las enzimas trabajan más en estas últimas reacciones exotérmicas. Liberan calor. Y vamos a ver un cuadro específico cuando topemos la parte de enzimas como a una temperatura base se incrementa para que se prenda, por así decir, la enzima. Si no, no funciona. ¿Ya? Mientras que por los químicos depende del tipo de reacción. Esto ya es puramente química de colegio, ¿no? Por descomposición, que es lo que hacen más o menos las enzimas, cortan un enlace aquí y le sacan los dos componentes, los dos productos del sustrato. No se olviden, lo que está detrás de la flecha se llama sustrato. ¿Ya? Por descomposición hay algunos nombres que nos ayudan fácil a saber cuál es la del tipo de reacción. Otro por combinación, el proceso inverso. Dos sustratos me pueden dar un producto. Eso también hacen las enzimas. Dos sustratos me pueden dar un producto. Y eso es a donde el mapeo bioquímico nos dirige en algunas reacciones. ¿Sí? ¿Qué sustratos necesito para tener un determinado componente? ¿Ya? Si es que falta la enzima por alguna enfermedad que por lo general son genéticas, o si es que me falta el sustrato, cualquiera de esas dos fallas me va a dar una mala producción del producto, ¿no? Por lógica. ¿Sí? Otra doble descomposición, ahí tenemos más sustratos, en este caso tenemos cuatro sustratos, ¿cómo es? Perdón, dos sustratos de cuatro elementos, que me va a dar igual dos productos de cuatro elementos, pero están reorganizados de diferente forma, ¿no? La A se pegó con la D y la B con la C, ¿ya? Esos son por doble descomposición. Si sabemos la de descomposición simple, la doble descomposición solo es reordenar estos átomos. Y por desplazamiento, que es mucho más fácil, esta va a reemplazar una de las letras o va a desplazar. ¿Listo? Esa es una de las clasificaciones de las reacciones químicas, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda o algo que quieran que les repita? No. ¿Perdón? No. Ah, ya. Muy bien. Después, cuando ya entremos a mapas bioquímicos, vamos a ver. Yo les voy a preguntar, ¿no? ¿Cuál es descomposición, doble descomposición, desplazamiento o combinación? ¿Ya? Vamos, la siguiente. Acá está otra división, ¿no? Pero sigue siendo la misma en pocas, ¿no? Solo que sigue ejemplos. Acá está otro tipo de mapa. Ay, está muy pequeño, ¿ya? Entonces, que se va a hacer lo mismo, ¿no? Pero aquí yo me voy a enfatizar más en esto de aquí. Síntesis y reacción ácido-base, reacción redox, ¿ya?
Estas de aquí vamos a usar más, reacción de polimerización y descomposición. Descomposición ya vimos hace un momento. Síntesis. Todo lo que se refiere a metabolismo trabaja con dos partes. Trabaja con dos partes. Metabolismo. Todas las reacciones químicas que suceden en nuestro organismo. Eso se le puede definir a metabolismo. Todas las reacciones químicas que suceden en un organismo vivo. ¿Ya? ¿Qué es lo que ayuda al metabolismo? Son las enzimas mismas. Enzimas. Sin enzimas no se puede hacer nada. ¿Ya? Esto hace más rápido las dos funciones que vamos a ver. El metabolismo se divide en anabolismo, igual que esto, y catabolismo, catabolismo. ¿Ya? Al anabolismo también le vamos a llamar síntesis, que es lo que tenemos en el otro mapa. ¿Sí? En este de acá, síntesis. Es lo que está aquí. ¿Ya? Reacciones de síntesis. También se les conoce como anabolismo, reacciones anabólicas. ¿Ya? ¿Qué es eso? ¿Qué entendemos por la anabolismo? Es hacer de algo simple algo más complejo. De algo simple, algo más complejo. Que es siempre el ejemplo que pongo es construir una pared. Para construir una pared que sería lo complejo, necesitamos algo simple que es los bloques. ¿Sí? Entonces yo voy pegando uno con otro de los bloques y ya voy a tener una pared. Entonces de lo sencillo, de lo simple, me da algo complejo. Eso es síntesis o anabolismo. ¿Listo? Mientras que catabolismo sería lo contrario. De algo complejo a hacer algo simple. De algo complejo a hacer algo simple. Si es que yo cojo el mismo ejemplo de la pared, en sí, vivencia real, tendría que destruir la pared, ¿no? Pero ya les dije, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, sería coger la pared y sacarle uno de los bloques íntegros, de uno en uno. Eso sería el catabolismo, de algo complejo a hacer algo simple. ¿Ya? Síntesis al revés, de algo simple a hacer algo complejo. ¿Listo? Todo esto se ayuda por enzimas, las dos. Síntesis y catabolismo. ¿Listo? Esa es esta parte. Aquí pone la obtención de este es del NH3 desde el amonio, ¿no? Pero ya vamos a ver otros más complejos, porque ese es facilito, ¿no? En el colegio de haber visto cómo se forma el amonio. Nitrógeno más hidrógeno, nada más. Pero ya en bioquímica vamos a ver reacciones un poco más complejas de medicina misma. ¿Listo? Reacción de polimerización. La polimerización es igual unir unos monómeros, esto se llama monómeros, ¿sí? Cada bloquecito se llama monómero, en una secuencia determinada, ¿ya? Esa es la polimerización, unión de monómeros, ¿sí? Que sería en sí una síntesis, ¿no? En otras palabras. Solo que en la química ya empresarial se utiliza este término en vez de síntesis. ¿No? La reacción ácido-base, ¿sí? Ahorita que tenemos esto de aquí, ácido y base, tenemos que saber lo que es el pH. ¿No? Siempre que hablemos de ácido, base es el pH. Entonces hay una escala que va del 1, bueno, del 0 mismo comienza, pero 0 no va a haber, por eso le pongo un 1. Hasta el 14. En la mitad, el 7. Entonces, por ahí estaba la mitad. ¿Ya? Entonces, para medir el pH se necesita unas tiritas que tienen colores. ¿Sí? Esas tiritas se sumergen en el líquido determinado o en la sustancia sólida determinada, se le impregna y cambian de color. Y el mismo empaque de las tiritas tiene los colores para ver qué tipo de pH tiene. ¿Ya? Entonces solo tocaría cotejar. Eso, si es que hacen laboratorio de bioquímica, saben hacer con la orina. ¿Ya? Entonces, con la sangre también.
si es que hacen el laboratorio, pero es facilito no cotejar. Lo que tienen que entender es que sacaron, ¿no? Que ese es el propósito. ¿Para qué voy a calcular el pH? Todo este valor de acá, de 1 a 7 o antes de 7, 6,99, se llama ácido. Es un pH ácido. Corroe la materia, como el ácido de batería, como el ácido sulfúrico, como el ácido del estómago, ¿ya? Corroe la materia, le hace hueco, ¿ya? Es un pH ácido del 1 al 7. Ejemplo, el del estómago, que es 3,5. Es bastante bajo, ¿no? Está por aquí. Mientras más se acerque al 1, es más fuerte el ácido. Mientras más se acerque al 1, es más fuerte el ácido. 3,5 es el pH del ácido del estómago, ¿ya? Por eso se provocan las úlceras cuando no se come a horas fijas. Por eso. Una úlcera es un hueco, ¿ya? Y el otro rango, este de acá, de 7,99 más de 7, bueno, 7,1 más bien, no sería .99, sino 7,1 a 14 se llama básico. Básico. Como los jabones. Los jabones, los detergentes, los shampoos tienen pH básico. No corroen la materia. Y el 7, el que tengo de acá, le voy a poner de rojo, es neutro. ¿Dónde se encuentra el agua? ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir pH? pH son dos siglas que quieren decir potencial hidrógeno. Potencial hidrógeno, que no es más que la fuerza del hidrógeno que tiene para ser ácido o para ser básico. La fuerza del hidrógeno para ser ácido o para ser básico, ¿ya? Y en nuestra sangre nosotros tenemos, le voy a poner de color verde, más o menos por aquí. El pH no es ácido, es medio básico, ni neutro ni básico. 7,35 a 7,45. Ese es el rango del pH de la sangre. 7,35 y 7,45. Con este rango las enzimas funcionan bien, ¿ya? Ese es el rango para que una enzima haga todas estas funciones, ¿sí? Entonces hay reacciones que trabajan con esto. Principalmente en este rango tiene que quedarse en nuestra sangre, ¿no? Tal vez en el colegio vieron esto de reacciones con pHs ácidos, con pHs básicos, pero eso se queda en el laboratorio. En nuestro cuerpo es diferente, porque da enfermedades, ¿no? Si es que se baja el pH de 7,35 menos, eso se llama acidosis, porque estamos en este mismo rango, ¿no? Si baja, se llama acidosis, ¿sí? Acidosis. El, el pH está muy bajo, la sangre está media ácida. ¿Y qué es lo que le hace ácida a la sangre? Es el CO2, ¿sí? Es el CO2. Eso es lo que hace ácido todo el sistema buffer mismo. Eso vamos a ver después en fisiología cómo funciona el sistema buffer, ¿ya? Y vuelta, si es que está muy básico, pasa del 7,45, se llama eh, alcalosis. Alcalosis. ¿Sí? Acá es cuando está alto y acá sería cuando está bajo, por los valores normales, bajo el mismo CO2, ¿ya? Entonces, por lógica, ¿cuál sería el órgano que controla esto? ¿Cuál sería? ¿Qué me dice? Los pulmones. Exacto, perfecto. Los pulmones me van a controlar tanto la entrada de oxígeno como la salida de CO2, ¿ya? En su mayoría. Pero también influye el riñón. Si es que el riñón no me está sacando el CO2 en forma de esto de aquí, que es el bicarbonato, H3CO4, H2CO3, perdón, ¿ya? Este es el bicarbonato, HCO3. Es el CO2 unido a una molécula de agua, ¿ya? Solo que como no es gas, no podemos eliminar gases por la orina, sino que sale como líquido. Si no me está eliminando el HCO3 del riñón,
por alguna falla o ve circunstancia que, bueno, en este caso no entra en el temario la función del riñón, me va a dar o bien alcalosis cuando no está eliminando bien o cuando está eliminando en exceso acidosis. ¿Ya? Eso es la funcionalidad. ¿Sí? Términos bastante simples que en la vida, en la clínica, no saben cómo identificar los médicos. Piensan que es otra cosa, sin hacer pruebas de sangre. ¿Ya? Y haciendo una prueba de sangre se puede determinar esto y ver si es que es problema renal o problema respiratorio. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? Profe, no logré escuchar bien lo del bicarbonato que mencionó. ¿Podría volverlo a explicar, por favor? Del bicarbonato, ¿no? Este es el bicarbonato. El bicarbonato es el CO2 unido a un agua. Solo que este, en vez de eliminarse por los pulmones, se elimina por la orina. Eso es. ¿No? Entonces participa de las dos formas. Alta de bicarbonato, alta de CO2, acidosis. Baja de CO2 o baja de bicarbonato, alcalosis. En la sangre. Ah, ¿Ya? ya. ¿Ya? Hecho. Siempre que tengan el prefijo osis es una enfermedad. Una enfermedad ligada a lo que esté tras. Acidosis, enfermedad ácida. Alcalosis, enfermedad alcalina o básica, que es lo mismo. Alcalina o básica. ¿Bien? Vamos acá, eso es en cuanto a esta reacción. Aquí, por ejemplo, no dice nada de eso. ¿Listo? Antes de que me olvide, Sofía, tú como eres nueva, aquí cada 40 minutos se corta la sesión, entonces ahí te vuelves a entrar nomás. ¿Ya? Función redox, reacción redox. Esto de aquí también necesito explicarle acá porque no está bien explicado. La función redox que viene de reducción y oxidación. ¿Sí? No, ahí. Redox. Redox. Es dos partes. Reducción y oxidación. ¿Qué es la reducción? Es la ganancia de electrones. Ganancia de electrones. ¿Ya? Un elemento, si se acuerdan, un elemento de la tabla periódica es el sodio, el cloro, el potasio, cada una de esas letras por separado. ¿Sí? Que si se acuerdan más o menos ahí tiene un numerito que es el número atómico que me indica cuántos electrones y protones tiene. ¿Ya? Pero en nuestro cuerpo tienen esa facilidad de salirse los electrones. Cuando uno de los elementos pierde un electrón, el otro le gana. Eso se llama reducción. El que pierde se llama oxidación. ¿Sí? En oxidación, pérdida de electrones. ¿Ya? En reducción vamos a tener ahí el elemento. Ahí, este no es. El elemento con un signo, que es, por ejemplo, el cloro. Cuando gana electrones se hace negativo, porque la carga de los electrones es negativa. ¿Ya? Eso vamos a ver bastante en bioquímica y en fisiología, el elemento con un signo. ¿Ya? Este quiere decir que se redujo. ¿Cuántos electrones ganó? Vamos a ver cuántos signos tiene. En este caso solo uno. ¿Ya? Y pérdida vamos a tener que tiene un signo más. ¿No? Un signo más. El sodio en oxidación perdió un electrón. Como perdió una carga negativa, le queda la positiva. Por eso tiene ese más. ¿Cuántos electrones perdió? Uno. Por eso tiene un solo más. Y otro ejemplo, el magnesio. En este caso, perdió dos electrones. Por eso tiene dos más. ¿Sí? Eso de haber visto en el colegio como valencias o números de oxidación. ¿Sí? Que no es necesario que se sepan, porque no hay elementos, por ejemplo, el torio no hay en nuestro cuerpo. Hay en mínima cantidad, pero no es tan grande, ¿no? De los que vamos a trabajar van a ser estos elementos de aquí, solo estos. Sodio, potasio, magnesio y cloro. ¿Ya? Puede que haya otros elementos que determinada ruta bioquímica vamos a ver, pero son muy pocos. ¿Sí? De estos son los más comunes. De hecho,
Eso es reducción y oxidación. Entonces ya saben, cuando yo les diga este componente, que es por lo general el NAD, que se reduce o que se oxida, ya saben qué signo tiene. ¿Listo? ¿Y qué significa esto de acá? ¿Qué más? Nada más. Eso vamos. De lo resto es un poco más de química del colegio que no necesitamos en este momento. Listo. Aquí está. La transmisión de energía. ¿Sí? Esto hace referencia solo a las enzimas, ¿no? Que esos son los que van a trabajar para hacer las reacciones químicas. Entonces, va a haber una energía de activación, como bien les expresa aquí el gráfico. Aquí solo me sirve el gráfico. Va a haber una temperatura base, que es la del cuerpo. ¿Cuánto es la temperatura del cuerpo? 36,5. 37,5. Sí, 37,5 es la normal. ¿Qué? Grados centígrados. ¿Sí? Entonces esa es la base. Esta de aquí. Esta liñita. ¿Ya? Depende, hay algunos libros de bioquímica hacen reacciones en laboratorio, entonces va a tener otra temperatura, pero eso depende del profesor. Aquí siempre vamos a trabajar dentro del organismo. ¿Ya? Entonces, hay una clara elevación de la energía, de la temperatura corporal, ¿sí? Que no es mucho. Unas centésimas de esta partecita de aquí de grados centígrados. No se va a elevar hasta 38 para que se active una enzima. No, es muy poco. Pero hay ese cambio. ¿Ya? Esa es la energía de activación porque le prende a la enzima. Entonces, en esta reacción, 2H2 más O2, ¿qué me va a producir? Dos moléculas de agua. Pero en el cambio de esto a esto, la enzima aumenta la temperatura del cuerpo. ¿Ya? Aumenta la temperatura del cuerpo. ¿Para qué? Para combinar ese hidrógeno con este oxígeno. Estos, los hidrógenos son los azulitos y el oxígeno del rojo. Para eso hace, ¿ya? Esta elevación de temperatura. Y después baja, ¿no? Después baja por debajo del umbral. Esto se llama umbral, ¿no? De baja. Igual, son centésimas de grados centígrados que va a bajar. No va a bajar a 35 de golpe. No hay cómo. ¿Ya? Y así funcionan todas las enzimas. De hecho, este EA es la energía de activación, varía de libro a libro, la sigla. ¿Sí? Pero siempre se me preguntar, ¿qué es la energía de activación? Es el punto elevado de temperatura para que una enzima trabaje o una enzima se prenda. ¿Ya? Aquí no voy a especificar la reacción, ¿no? Cuando me pregunten eso, porque hay distintos tipos de reacciones, ya vimos, ¿no? Desplazamiento, conjugación, sustitución, hay un montón más. Aquí específicamente está conjugando, ¿no? Los dos elementos, el H con el oxígeno, ¿ya? Entonces no hay que especificar cuando les pregunten, a menos que el profe ya les haya dicho, especifíqueme con tal reacción, de lo contrario no es necesario. ¿Ya? Así es como funciona la enzima. Vamos a la siguiente parte. La enzima para que funcione necesita estos dos componentes que ahorita hablamos, temperatura y pH. ¿Sí? ¿Qué temperatura? 37,5. Si está mucho o menos, las enzimas se dañan. ¿Ya? Hay un término que es la desnaturalización proteica. Se dañan, no funcionan bien cuando está por encima o por debajo del umbral. ¿Ya? También el pH 735 a 745. Eso funciona. Y hay otro factor que es la cantidad de sustrato. El sustrato. Si es que yo le estoy dando mucho trabajo sustrato a la enzima no me va a trabajar bien. Ejemplo, si es que yo les hago hacer de hoy para mañana unos 100, bueno, unos 1000 ejercicios, exagerando, 1000 ejercicios de factoreo. No me van a hacer todos, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con las enzimas. Si yo le estoy dando mucho sustrato, estoy comiendo bastante azúcar, por ejemplo, que hablamos de la milasa, en determinado momento se va a hacer lento, va a coger y le va a hacer de mala gana todo este cambio, ¿ya? Entonces, ahí viene esto de cinética molecular, cinética química o velocidad de reacción. Es lo mismo, cinética química, cinética molecular o velocidad de reacción. Que eso va a depender
tanto de la temperatura, del pH, como de la cantidad de sustrato. ¿Listo? A mayor sustrato, menos velocidad. ¿Listo? Eso es básicamente cómo funciona. ¿Ya? Hecho. Acá, bueno, ahí están otros factores, ¿no? El tamaño de la molécula, obviamente, si es que es muy grande, la enzima no va a cortarle como si fuera una pequeña, más lento, ¿no? Temperatura, ya hablamos. Concentración, es lo que les dije ahorita, la cantidad de sustrato, a eso hace referencias concentración. Y los catalizadores es la cantidad de enzima que yo tenga, ¿no? Si es que yo tengo bastante enzima, yo estoy comiendo bastante, pero tengo bastantes enzimas, no pasa nada, ¿sí? Pero siempre hay un número limitado de enzimas, siempre va a haber. El número de concentración de sustrato es el que va a variar, ¿listo? Y ese hay que tener en consideración, ¿ya? ¿Qué más? Aquí está otra vez esto de la velocidad de reacción. Hay dos curvas, ¿no? Para la, para la activación de la enzima, depende, porque van a haber bastantes libros que les mezclan dos enzimas en diferentes sustratos. Entonces, por eso van a tener estos gráficos así, ¿ya? Este de acá es el esquema de llave cerradura, ¿sí? Siempre va a haber un sustrato específico para una enzima específica. No puede entrar otra cosa ahí porque no calza. ¿Ya? Sustrato, enzima. Y va a haber el cambio, ¿no? Determinando la reacción. Aquí en este caso le está separando. ¿Ya? Tenemos un momentito. Hasta que entren las dos. Listo, esperémosle un momentito a tu compañera para que ingrese. Ya, listo. Entonces, como les estaba diciendo, no va a haber una molécula que no sea esta que calce acá, ¿sí? Eso es la afinidad que tienen las enzimas con su sustrato, que en términos vulgares se llama la fidelidad al sustrato, ¿ya? Se llama ¿cómo es? Llave cerradura, esquema llave cerradura, porque igual que una llave, no va a entrar mis llaves de mi casa en su casa. Y aunque entre, no va a dar la vuelta, ¿sí? Tiene una chapa específica cada llave. Lo mismo va a pasar aquí, ¿ya? En este caso, ¿qué será esto, Sofía? ¿Catabolismo o anabolismo? En este ejemplo. ¿Catabolismo o anabolismo? Esa de ahí es catabolismo. Perfecto, catabolismo, porque está desgregando los elementos. Aquí entra uno y salen dos, ¿ya? Vamos acá. Entonces aquí dice la formación de complejo enzima sustrato. Es de este punto de aquí. Ese es el complejo enzima sustrato al que se refiere, ¿ya? En ese punto la enzima alcanza la energía de activación. Cuando se une, si no se une no va a alcanzar esa energía nunca, ¿ya?
más el catálisis, lo que dijo Sofía, en este ejemplo es una reacción de catálisis. Y la liberación de los dos productos que tenemos aquí. Algo que siempre hay que notar es que esta enzima no se destruye, no cambia su configuración atómica. ¿Ya? Lo que cambia es la configuración tridimensional. Cuando capta, aquí no se ve bien, pero esta de acá se moldea de otra forma. No pierde átomos, no le está dando nada a los productos de aquí, sino que cambia de forma para poder destruir ese enlace y que salgan los dos. ¿Ya? Y como vimos en el gráfico, no le voy a dibujar un poco acá. ¿Ya? Aquí tenemos la energía basal, esta sería la energía de activación y después baja por el umbral. ¿Ya? ¿Para qué? Para volver a hacer lo mismo otra vez. ¿Ya? Esto de aquí indica que las enzimas se vuelven a utilizar. Las enzimas. ¿Sí? Siempre están en constante reuso. Entonces, eso también interviene en la velocidad de reacción. Deja esto a un lado. Ya sacó los productos y espera otra vez funcionar. Este ciclo se repite. Hasta que la propia enzima ya, la estructura ya no le da para continuar. ¿Listo? Los productos, eso sí, pueden no destruirse, sino degenerarse. ¿Sí? La configuración externa de los productos puede degenerarse, ya no entra en la enzima, entonces ya no me sirve como para sacar productos. ¿Ya? Así funciona. Acá está otra vez el esquema. ¿Sí? La misma, ¿no? Solo que diferentes dibujos. ¿Ya? Hecho. Entonces aquí tenemos unas preguntas para ver si es que me entendieron. Déjeme borrarle esto de aquí que está molestando. ¿Ya? Entonces, la primera, Alanis, ¿qué es una reacción química? ¿Qué entiendes tú por reacción química en tus propias palabras? No parece que no me oye Alanis. Sofía, ¿tú qué le entiendes a una reacción química? Es prácticamente un proceso donde una sustancia modifica su estructura. Ya, perfecto. La 2 menciona tres formas de clasificar reacciones químicas de las que vimos. Igual, Sofía. Descomposición, combinación, desplazamiento. Ya, perfecto. También, ajá, de las orgánicas también es creo que las que más se ven, la de eliminación, adición, todo eso de ahí. Sí, también se ve, ajá, pero eso vamos a verlo después con más ejemplos, porque estaba así nomás. En la 4, ¿qué es la energía de activación? Es el punto, bueno, lo que sabía de química era como que la energía mínima que se necesita para que se dé una reacción química, pero también de lo que hoy nos dijo, es como que es el punto donde se eleva la temperatura para que la enzima se active. Ya, perfecto. El otro, nunca le he oído así. Bueno, aquí están cambiados. El 6, ¿cuáles son las etapas de reacción enzimática del gráfico? ¿Cuáles serían? De enzima, sustrato y luego los productos. No, del otro gráfico, esas son las etapas de este de acá. Aquí, ahí y ahí. Sustrato, producto, energía de activación, umbral también está ahí. Sí, primero el umbral, ¿no? Vamos en orden. Umbral, energía de activación y el último, este de acá. En los productos. Aquí no se ven los productos. Ese solo de la reacción enzimática sería el reposo. ¿Sí? El periodo que baja la temperatura de la enzima para estar listo a la siguiente reacción. ¿Ya? Ese es. El otro, lo que me estás diciendo es el esquema de llave cerradura. Este. Ahí va lo que me dijiste. Este de acá ahorita está preguntando del gráfico. Las etapas de la reacción enzimática. ¿Ya? Hecho, facilito, ¿no? Así vamos a tenerle siempre planteado esto en la cabeza. ¿Ya?
siempre vamos a tenerle planteado en la cabeza cómo funciona la enzima, porque lo que vamos a ver a continuación solo pone la enzima, ¿no? El sustrato, enzima y producto, ¿ya? Pero siempre toca tener en consideración todo esto para ver en qué momento puede darme una patología, más por eso se centra. ¿Listo? Entonces vamos con esto de acá, los carbohidratos. ¿Dónde está? A ver. Ya. A ver, no, aquí no están la estructura de los carbohidratos. Bien, lo que vamos a ver ahorita principalmente va a ser las macromoléculas o biomoléculas, que son las moléculas que van a darnos función, estructura a un organismo, ¿sí? Entonces vamos a ver, dentro del metabolismo ya vimos que hay anabolismo y catabolismo, ¿sí? Estos son los otros nombres, ay, pero no está acá. El glicógeno es otro nombre de los carbohidratos, ¿ya? Entonces, eh, otro nombre más fácil de estos son las azúcares, ¿sí? Mucho más fácil. Entonces, vamos a tener como estructura a estos de aquí, ¿no? Ya hablando en nuestro propio organismo, porque hablando de carbohidratos de forma general en bioquímica, perdón, en biología general, tenemos tanto animales, vegetales y de hongos, los carbohidratos y de bacterias. Entonces aquí vamos solo a especializarnos un poco mejor en la parte biológica del ser humano, ¿ya? Entonces, básicamente se dividen en tres los carbohidratos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Acordándonos un poco: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, ¿ya? Pero en bioquímicas tiene otra división, ¿sí? Que es las aldosas y las cetosas. ¿Cuál es la diferencia? Aquí hay que acordarnos un poco de la química del colegio. Una aldosa, un grupo aldehído, es cuando el oxígeno se encuentra en los extremos de la cadena. En los extremos de la cadena, ¿ya? El oxígeno, el H está ahí, pero eso es para saturarle nomás. Aquí solo me tengo que dar cuenta del oxígeno. Ese es un grupo aldehído. Y como estamos en azúcares, terminan en osa. Por eso se llama aldosa. Facilito, ¿ya? Las cetosas, vuelta el grupo cetona, es un oxígeno en los carbonos secundarios. Los carbonos secundarios es cualquiera que no esté en los extremos. Ese es un carbono secundario. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos secundarios. Y acá en los extremos tenemos 2 primarios. Bueno, siempre vamos a tener 2 primarios, ¿ya? Entonces, como estamos hablando de azúcares, por eso se llama osa, cetosa, por un grupo ¿cómo es? Cetona, más la terminación osa de azúcar. Con eso se le distingue cuando está en una fórmula en cadena, así de izquierda a derecha o de arriba a abajo, ¿ya? Una fórmula lineal. ¿Listo? Esa es una división. La otra, yéndonos a la parte de los monosacáridos, hay que acordarnos, ¿no? Osa, un carbohidrato, hidrato de carbono o azúcar. Y esto de aquí, tri, tetra, penta y hexa, vienen de los números de carbonos que tenga, ¿sí? En tri, 3, tetra, 4, y así sucesivamente. Ahí faltan, ¿no? Hepta, 7, octa, 8, nona, 9, y así podemos ir hasta el 100. Pero como vamos a concentrarnos en el cuerpo humano, los que vamos a ver es las de 3, las de 5 y las de 6, ¿ya? Las de 3 por sí solas no, sino que derivan de los de 6. La mitad de una de 6 me da una triosa, ¿ya? Y ahí tenemos que distinguir si va a ser aldosa con el oxígeno en uno de los dos extremos o cetosa con el oxígeno en la mitad, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿qué será? Aquí le pone algo exosa. ¿Por qué? Porque el oxígeno está en uno de los extremos, es aldehído. Exo, ¿de dónde viene? Porque tiene 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltan los hidrógenos, eso sí falta, ¿ya? Y osa, porque es azúcar.
¿Listo? Así podemos desglosar. Dentro de las que más me interesan aquí es, ¿dónde está el marcador? Es la pentosa y la hexosa. Sí, de las pentosas, de la que funciona principalmente en nuestro cuerpo, azúcar de 5 carbonos, pentosa, es la ribosa. Ribosa. Y de las hexosas son 3. La glucosa, como ven, igual sigue terminando en osa, ¿no? Porque es azúcar. Glucosa, perdón, fructosa, fructosa y galactosa. Esas son las hexosas que nuestro cuerpo puede metabolizar. Ay, este está mal. Galactosa. ¿Ya? Hay otras más en el reino vegetal y en el reino fungi hay otras más, pero esas no nos interesa ahorita. ¿Listo? Porque hay 3, ¿no? Tenemos hexosas, va a ser la fórmula C6H12O6. Les pongo por acá. C6H12O6 para cualquiera. Glucosa, fructosa, galactosa. ¿Ya? Pero ¿cómo sé cuál es cuál, no? Ahí viene la palabra isómero. Esto de acá. Un isómero quiere decir que tiene la misma fórmula molecular, C6H12O6, pero esos carbonos, esos hidrógenos, esos grupos OH van a estar distribuidos de diferente manera. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esa es una pentosa. ¿Ya? ¿Dónde tiene el grupo oxígeno? Está al extremo, entonces es una aldosa. Aldopentosa. Así se nombra, ¿no? El grupo, si es que es aldo o ceto, primero. Como está en los extremos, en el extremo de abajo es aldo. Tiene 5 carbonos, pen. Y osa porque es un azúcar, aldopentosa. ¿Ya? Pero en la mitad donde está el círculo amarillo tenemos el OH al lado derecho, ¿no? A su derecha. ¿Ya? Y una prima de esta aldohexosa tiene el OH al lado izquierdo. ¿Ya? Eso es un isómero. Tiene la misma distribución, o si contamos los mismos carbonos, hasta el grupo aldehído está igualito. Solo que el OH está al otro lado. ¿Ya? Eso se llama isómero. Misma fórmula molecular, diferente fórmula estructural. Diferente distribución de todo esto, carbono, OHs o hidrógenos. ¿Bien? Y de ahí va a variar entre glucosa, fructosa y galactosa. Son mínimos los cambios, pero por eso se pueden diferenciar entre las 3. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Una pregunta. El que está a la izquierda, ese es con la configuración D, ¿no es cierto? El de la izquierda. El OH a la izquierda. ¿Este? Ajá. Ah, No, el otro. este de aquí, el del OH a Ajá, la derecha. D, ¿no es cierto? La D. configuración. Esto D y el nombre que les dije, o el nombre que tenga en este compuesto, ¿no? Y L va a ser este de acá, porque está al lado izquierdo. L, levo, perdón, y la D, dextro. Ujú. Así es. ¿Alguna otra duda? No. Ah, perfecto. Listo. Vamos acá. Por lo general no les van a dar, depende del profesor, ¿no? Si es que les da de esta forma las azúcares, ahí, así, lineales, o de esta que se ve más en los libros, que es forma cíclica. Entonces, cada extremo va a ser este de aquí, aunque no esté dibujado, un carbono, ¿ya? Aquí, ¿cuántos carbonos hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Este que está afuera está dibujado a propósito para que se le cuente. 6 carbonos, entonces es una hexosa. No se sabe ahí, no se le ve bien el grupo cetona o el otro grupo para ver si es que es un aldo o un aceto. ¿Ya? Lo que va aquí a diferenciar es por la muta rotación, que eso sí les toma.
Depende del profesor también, ¿no? Yo no sé tomar porque yo no les doy las fórmulas para que se aprendan de memoria. Y al final, en la carrera no les va a servir de nada aprenderse esto de memoria, sino que reconocer cuándo es una alfa mutación o una beta mutarotación, perdón, alfa mutarotación o beta mutarotación, ¿ya? Que es por la dirección en donde se encuentra el OH, ¿sí? En cualquiera de los extremos. ¿Sí? Puede ser acá o puede ser acá, pero por lo general la dibujan en el lado derecho, ¿ya? Entonces, cuando el OH está hacia abajo, alfa. Cuando está hacia arriba, beta. Y el nombre que tenga el azúcar es un hexosa. Y por lo general esa es la fórmula de la glucosa, ¿ya? Entonces sería alfa glucosa o beta glucosa. Por la dirección del OH, nada más. ¿Sí? Son variantes que se pueden encontrar en la naturaleza. Así como hay personas que tienen 5 dedos, o hay otras que tienen 4 o 6 dedos, ¿ya? En la mano. Son esas variantes. ¿Listo? Esas a los monosacáridos. Ahora, los disacáridos va a ser la unión de dos monosacáridos, ¿no? Que aquí tenemos esta unión de aquí con el otro, ¿no? Donde esté el OH, a donde no está el OH de otra azúcar, ¿sí? Acá está, aquí faltó ponerle esto, el OH, vamos de arriba. ¿Ya? Por ahí faltó de ponerle eso, ¿ya? Y esto de aquí que tenemos de color azul que le remarco se llama enlace glucosídico. Glucosídico. ¿Ya? Que es la unión entre dos monosacáridos. No, hay un montón de disacáridos que existen en la naturaleza, pero nosotros solo vamos a funcionar con tres, hablando como organismo, ¿ya? ¿Qué son? Primero la fórmula, ¿no? Va a ser unión de hexosas, C6H12O6 más otro C6H12O6, ¿ya? Aquí en consideración, ¿qué es lo que salía, Sofía, en toda reacción química en nuestro cuerpo? Algo se desprendía. Agua. Exacto. Entonces hay que considerar que aquí va a salir agua. ¿Ya? Con esto en consideración vamos a sumar. C6 más 6, 12. H, 12 más 12, 24. Pero aquí ya tengo dos oxígenos. Entonces es 22. Con los dos de acá me da 24. ¿Ya? Acá, 6 más 6, 12. Pero aquí ya tengo un oxígeno. Entonces pongo 11. Esta es la fórmula de los disacáridos, ¿sí? De los tres que vamos a ver. C12H22O11. De todos los disacáridos que vamos a ver. Solo que como es un isómero, van a variar. Nada más. Van a variar las tres fórmulas, ¿ya? Entonces, vamos a ver si es que estaban acá. No me acuerdo si estaban acá. Aquí van. Sí, sí están. Pero vamos primero con este. Entonces, glucosa más fructosa me va a dar la sacarosa. La sacarosa es igual C6H12O6. ¿Por qué tengo que contar cada uno de estos? ¿No? Igual falta acá un oxígeno para que me haga. Y no está aquí la fórmula correcta, por eso digo que algunas están mal en los gráficos. La fructosa no está acá. La fructosa es como si fuera un pentágono. Acá, parece que aquí está. No, no, es otra cosa esto. ¿Ya? No es un hexágono, es un pentágono. Entonces ahí va a variar. ¿Ya? Un hexágono con un pentágono. Se unen por enlace glucosídico y me va a dar la sacarosa, que es la azúcar de mesa. Entonces contando los carbonos me va a dar 12. 6 aquí y 6 acá. Los oxígenos y los OH también que no están representados ahí me va a dar el número que ya saqué por acá, ¿ya? Es la azúcar de mesa, la que se pone en el café o en la leche, ¿ya? Otro disacárido aquí que es la lactosa, que es la unión de la glucosa más la galactosa. Aquí le he puesto igual casi. Aquí de la glucosa más la galactosa. Galactosa. ¿Ya? Aquí está el enlace glucosídico, ¿sí? Esa es la lactosa. Entonces, hay enzimas
que cortan estos enlaces, ¿no? Ya hablamos una del almidón, la amilasa, perdón, que va a cortar el enlace glucosídico de la anterior, de este, de la sacarosa. A ver, de este. Va a cortar este enlace, entonces al cuerpo se le hace más fácil absorber por las células del intestino a la glucosa y a la fructosa por separado, que todo eso unido, ¿ya? Lo mismo, va a haber una enzima que va a cortar a la lactosa, por aquí, ¿ya? Que esa se llama lactasa. Ay, lactasa. Las enzimas por lo general terminan en asa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la lactasa? Corta el enlace glucosídico entre glucosa y galactosa, ¿ya? Porque al cuerpo se le dificulta absorber todo esto. Este es el azúcar de la leche, se le dificulta, ¿ya? Hay personas que o bien no nacen con el gen o la enzima se comienza a dañar de poquito a poco con el paso del tiempo por la velocidad de reacción que ya vimos. Le estamos dando bastante sustrato y la enzima se comienza a dañar porque tiene bastante trabajo, ¿ya? Y les da la intolerancia a la lactosa, que es la falta de esta enzima. Esa se produce en el estómago, la lactasa, ¿no? Como les falta, no pueden cortar este enlace. Entonces se queda unido. El intestino es incapaz de absorber todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Comienza a hincharse porque hay otros métodos también para desdoblar, que es ayuda de las bacterias. Y las bacterias cuando hacen una reacción química liberan gases, ¿sí? Entonces la persona se comienza a hinchar, tratando esto de dividir las dos cosas, ¿sí? O los niños comienzan a botar como si fueran quesos, como es de vomita, como si fueran unos pequeños quesos, porque no pueden absorber. ¿Listo? Entonces la cura es sencillita, ¿no? Lógica. Si es que le falta lactasa a esta persona, tengo que darle lactasa, ¿ya? Y ahí vienen las pastillas que tienen lactasa. Entonces, una media horita antes, la persona que quiera, que es intolerante a la lactosa y quiere comerse un queso, se toma la pastilla y después ya puede comer el queso, ¿ya? Y el último disacárido, que es el que tendría que ser este de acá, que es la maltosa. Maltosa, que es la unión entre dos glucosa. Ay, ¿por qué puse como G aquí? Es la C nomás. Glucosa más glucosa. Maltosa. ¿Ya? Ese es el azúcar que se encuentra en la ponimalta, ¿sí? Tiene dos glucosas, por eso es bien dulce la ponimalta. Es un desecho que se obtiene de la cerveza. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No. No. Perfecto. Facilito. La medicina es bien fácil. Listo. Ahí está el enlace glucosídico, ya hablamos un poco, solo que tiene dos distintas formas de presentarse, O glucosídico o N-glucosídico. El O-glucosídico es el que acabamos de ver, entre glucosas, glucosa fructosa o glucosa galactosa. Porque tiene un oxígeno que les une, que no está representado aquí bien, ¿no? Pero aquí hay un oxígeno que une este con este de acá, ¿ya? Y los lípidos también, ¿no? Azúcar con lípidos, también se llama O-glucosídico, ¿sí? Y el N-glucosídico son en sustancias que tienen nitrógeno. Por eso se llama N-glucosídico, que son las proteínas y los aminoácidos. ¿Dónde tienen el nitrógeno estos dos componentes? En esto de aquí, en el grupo amino. El grupo amino es NH2CH3, un enlace para el grupo ácido. Este es del grupo amino, en los aminoácidos. El grupo ácido, de una vez que ya estoy acá, lo voy a poner, es este de aquí, ¿ya? Entonces, ahí está el nitrógeno. Entonces, un azúcar pegada a este extremo, que es el inicial del aminoácido, se llama N-glucosídico. Y las proteínas, ¿por qué? Porque son una cadena de aminoácidos, en pocas. Un aminoácido pegado a un aminoácido pegado a otro aminoácido, así sucesivamente, dependiendo de la proteína, va a tener diferentes aminoácidos
más una glucosa va a ser el enlace N-glucosídico. Entonces, este de aquí, en pequeño, ¿no? Le acorté, pegado a este extremo de acá el azúcar, siempre al extremo amino, ¿ya? ¿Para qué nosotros tenemos esto, no? Glucosa, como es azúcar más complejas, que pone aquí azúcar más azúcar, se llama azúcar compleja, es cuando nosotros ingerimos de la naturaleza o las azúcares refinadas. Necesita haber bastante cantidad de eso para que nosotros produzcamos una determinada energía. La energía que produce esto es el ATP. ATP. Con eso nos movemos, pensamos, digerimos, hacemos la deposición con todo eso. Esa es nuestra energía. Adenosín trifosfato quiere decir ATP. ¿Ya? Con los lípidos también, ¿no? Azúcar más lípido o el lípido en sí también va, al final va a producir ATP. ¿Sí? Solo que ese es un proceso medio complicado. Más es energía de reserva las grasas. El cuerpo piensa que en algún momento vamos a usar. Eso sí sirve con alguien que hace ejercicio. O alguien que vive en el polo norte, polo sur y necesita esa energía reservada para hacer calor después. ¿Ya? Pero por lo general lo que nos vamos a encontrar como pacientes van a ser diabéticos o hipertensos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se da eso? Por el sedentarismo, ¿no? Puede ser genético también, pero más es por el sedentarismo y en nuestro medio la comida que abunda es con carbohidratos. Papa, choclo, bueno, granos en forma general, fideo, arroz, todo eso son carbohidratos. Entonces, la persona consume, pero no hace ejercicio. Eso es el sedentarismo. Ya vamos a hacer un ejercicio con esto de ganancia y pérdida de energía. ¿Ya? Entonces, esa energía que no se usa se guarda en forma de grasa. Y es difícil quemar las grasas, ¿no? Eso tiene un fundamento bioquímico. No es porque eso diga el entrenador del gimnasio. Tiene un fundamento bioquímico, que eso le vamos a ver después. ¿Listo? Azúcar con proteínas o con aminoácidos, lo que me va a ayudar es a formar estructuras. ¿Sí? Estructuras, la uña, el pelo, la pared celular de las bacterias, ¿sí? Van a ser estructuras, ya no me va a dar energía, ¿ya? Para eso necesito azúcar con estos dos componentes. ¿Listo? Facilito. Ahora, algo que tienen que dominar es esto, ¿no? Hablando de carbohidratos y con los enfermos que más van a encontrarse, ya les dije, es porque no entienden y los médicos no están hechos para explicar esto. Entienden ellos, los médicos, pero no pueden pasarle la información al paciente y el paciente es el que tiene que conocer esto. Entonces, aparte de ser buenos médicos, tienen que saber explicar el por qué toman la medicina, ¿sí? El porqué de cada cosa, para que el paciente entienda. No le crea al naturista. El naturista por vender sabe cómo explicar, pero el médico no. Entonces tenemos que cambiar esa parte. Vamos a ver, solo digestión de los carbohidratos es cómo ingerimos, cómo se absorbe y cómo se elimina. Eso es, ¿ya? ¿Para qué ingerimos carbohidratos? Para producir ATP, energía. ¿Dónde se necesita energía? En el cerebro, corazón y músculos. Son los que más utilizan. Corazón, cerebro y músculo esquelético. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos nos comemos una papa. La papa tiene un carbohidrato vegetal que es el almidón. ¿Ya? El almidón va a encontrarse con esta enzima, que es la amilasa salival. Ya hablamos de eso. ¿Qué es lo que hacía la amilasa salival? ¿Te acuerdas, Alanis? El azúcar. Eso, perfecto. Y aquí va a haber el 5% de la digestión. Va a variar estos gráficos dependiendo de qué les diga el profe, ¿no? Pero aquí va el 5% de la digestión. Desdobla este almidón en partículas un poco más pequeñas, que aquí ya les pone, ¿no? La maltosa. La maltosa es glucosa más glucosa. Eso es un disacárido. Entonces, de lo que era un polisacárido, un azúcar compleja, le va transformando no a todo, sino solo al 5% en maltosa. ¿Ya? En la saliva. Después del esófago, como saben, no tiene ninguna parte digestiva, solo es un tubo conector entre
la faringe, laringe y el estómago, ¿ya? Entonces, la siguiente parte viene con la amilasa pancreática, que ya va a desdoblar el 40% que falta del almidón. ¿A qué? A maltosa. Hace lo mismo, solo que está en dos lados diferentes. ¿Por qué? Porque hay menos cantidad. Hay menos cantidad de enzima, pero bastante sustrato. Entonces la enzima no alcanza a disolver todo este almidón. ¿Listo? Le encarga a la amilasa pancreática que se produce en el páncreas. Es una glándula mixta que una de esas enzimas que produce va a ser la amilasa. Hay bastantes enzimas ahí. ¿Ya? Eso no es en el estómago, eso es a nivel de la segunda porción del duodeno. Ahí está mal. Segunda porción del duodeno. ¿Ya? Ahí se vierten estos jugos pancreáticos. Disculpe, ¿Perdón? ¿segunda porción de qué? No la escuché. Del duodeno. ¿Del tú? A ver, déjame escribir. Duodeno. Esa es una de las porciones del intestino delgado. Duodeno. Ahí está el páncreas con su conducto. Por ahí se vierte. ¿Ya? Ahí va a ser ese 40%. ¿Listo? Y la última parte ya por lo general ya son solo glucosas, entonces ya se va a absorber esto. Pero aunque siga, las enzimas pancreáticas van a seguir desdoblando. Pero ya en la otra porción del duodeno, la tercera, cuarta, y se continúa a veces con el resto del intestino delgado. Hasta que quede solo en glucosas. ¿Ya? Hasta que queden solo glucosas, que es un monosacárido, una molécula más pequeña, fácil de absorber. ¿Listo? Eso es lo que hace. Por histología, de que el intestino delgado tiene unas células que por lo que se pone acá, no tienen borde en cepillo, no se ve aquí. Apenitas como que le querían dibujar. Pero es así más o menos. Son unas células altas, cilíndricas, como unos edificios, que tienen unos pelitos aquí parecidos como los del Bar Simpson. ¿Ya? Eso se llama borde en cepillo. ¿Para qué me sirve tener este epitelio con borde en cepillo? Porque hace que la superficie de la célula sea más alta. Son microscópicas, pero eso ya le hace un poco más alta, alcanza la glucosa. ¿Ya? Para eso sirve este borde en cepillo. ¿En dónde está? En el intestino delgado. Esto de aquí. Y eso me sirve para absorber. ¿Sí? Para absorber, como si fuera un sorbete. Pero en sí, la parte bioquímica y fisiológica de esto es un poco más compleja que decir como un sorbete. Tenemos un receptores aquí específicos para glucosa, que se llaman GLUT. GLUT. ¿Ya? Es dos siglas, GLU y T. Transportador de glucosa. Es un receptor que se encuentra aquí, justo en los pelitos. ¿Ya? Que le ayuda a ingresar a la glucosa hasta que vaya a la sangre. Este de aquí, sangre. ¿Ya? Hay diferentes tipos de GLUT. Eso lo vamos a ver después. Para diferente tipo de célula. ¿Sí? Eso es, pero básicamente hace esto. Le coge a la glucosa del lavadito y le lleva a través de todo el epitelio. Entra a la célula, vuelve a salir de la célula y pasa a la sangre. ¿Ya? Ahí tiene que llegar a la sangre para que se transporte al resto del cuerpo. Porque ¿cuál era la finalidad de comer carbohidratos? Es que me dé energía. ¿Ya? Vamos a la siguiente parte. Aquí está cómo funcionan los GLUT y qué tipos de GLUT hay. Que eso de ley tienen que aprenderse. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Aquí está el espacio del intestino, ¿no? Aquí es donde está la glucosa, galactosa y fructosa, dependiendo de lo que comimos. ¿Sí? Si fue maltosa, almidón, sacarosa ¿cuál me falta? O lactosa. ¿Ya? Dependiendo de eso, a este punto ya tuvo que cortarse todos estos enlaces. Entonces aquí están sencillos. ¿Ya?
Yo les doy con todos, ¿no? Con los tres, pero por lo general los profes solo saben explicar solo de la glucosa, pero no es eso, también estamos las otras, ¿ya? Y aquí están los receptores SGLT, ¿sí? SGLT, que me van a ayudar a, con sodio, ingresar la glucosa, ¿ya? Excepto para la fructosa. La fructosa tiene otra estructura, ¿no? Glucosa y galactosa son como si fueran un hexágono. La fructosa es como si fuera un pentágono. Entonces, por eso necesita otro, el GLUT5, ¿ya? Para glucosa y galactosa SGLT1, más sodio. Sin ese no entra. Y para la fructosa, el GLUT5, ¿ya? Aquí están las células en borde en cepillo, ¿no? Aquí están los pelitos que les dibujé. Están adentro ya las tres. Pero para salir, porque no hacen nada. Y en el intestino tenemos el GLUT2. ¿A dónde va? A la sangre. Aquí faltó poner sangre, ¿ya? Eso pasa en el intestino delgado. ¿Listo? Ya en la sangre se va a distribuir a los distintos órganos. Los principales que les dije, cerebro, corazón y músculos esqueléticos. Y para eso tenemos otros GLUT, ¿sí? Ahí tenemos otros GLUT, ¿ya? ¿Cómo me aprendo de memoria? Practicando, leyendo una y otra vez. Ahorita me entendieron la forma general, pero en pruebas los que les van a tomar es esto, ¿no? ¿Qué hace el GLUT2? Ya, tienen que acordarse. Aquí yo solo tengo una memotecnia para el GLUT5 porque es de fructosa. ¿Y la fructosa qué forma les dije que tenía? Como pentágono, 5 puntas. Entonces es el GLUT5. De ahí de los otros sí tienen que aprenderse de memoria. O si tienen otra memotecnia para ligar el número con la cantidad de aquí de cosas que dice, mucho mejor. Bienvenido sea. Y aparte, esto de acá. Si es dependiente o independiente de insulina. La insulina ayuda a que ingrese más rápido por el GLUT, ¿sí? Para eso liberamos insulina. ¿Quién libera la insulina? Es el páncreas. Es una hormona, ¿sí? La amilasa pancreática es una excreción externa, es una enzima. Mientras que la insulina, también en el mismo órgano, pero es una hormona, viaja por la sangre. ¿A dónde está la glucosa, no? Allá viaja. Tenemos un momentito. Listo, como les estaba diciendo, entonces la insulina tiene que viajar por donde está la glucosa y en este punto está en la sangre, ¿ya? Ahí. Y hay que aprenderse esto, ¿no? Que es bastante sencillo. Si es que les queda esta figura, les ayuda un montón. A este punto, no, que está la glucosa, la galactosa y la fructosa dentro de las células, ahí no está en sangre, no puede llegar la insulina, no hay cómo que llegue hasta el centro de esto, ¿ya? Mucho menos acá afuera, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿GLUT5 y GLUT2 necesitan insulina? No, no hay cómo que llegue, ¿ya? No está ni aquí ni acá la insulina. Por eso no necesitan insulina. Son independientes de insulina. Si necesitaran de insulina y nunca llega, no habría paso hasta acá. ¿Sí? Eso es. Eso también es otra memotecnia. Es un poco más lógico, ¿no? Hay que encontrarle en medicina la cosa lógica, tanto a la funcionalidad normal como a las patologías. No es todo de memoria. Hay que verle la coherencia a esto, ¿ya?
Y otra que dice aquí, la dependencia de insulina, músculo y tejido adiposo. ¿Por qué músculo? Aquí habla del músculo, el que nos permite mover, como el que está en el corazón. A eso habla. Ese es el GLUT4, es el más abundante en el organismo. Tejido adiposo. ¿Por qué vaya? ¿Qué es la finalidad de comer carbohidratos? Hacer energía, hacer ATP. No se olviden de eso, ya les repito bastantes veces. Y eso es lo que necesita el músculo. Para contraerse necesita ATP. Bueno, sí, hablando fisiológicamente es para la relajación, pero es energía a final cuentas. Y el tejido adiposo también porque si estamos comiendo bastante carbohidrato y no le usamos, como les dije, eso se va de reserva porque el cuerpo piensa que vamos a hacer algún rato esta energía. ¿Ya? Por lo tanto, también depende de insulina. ¿Listo? ¿Cuál produce la insulina? Son las células beta del islote de Langerhans. Células beta del islote de Langerhans. ¿En dónde? En el páncreas. ¿Ya? Bueno, eso no vamos a ver en histología. Eso ya sería del siguiente nivel. Cómo se le ve al islote de Langerhans, eso se ve en aparato digestivo o en aparato hormonal, dependiendo de cómo vaya a ser el profe. Yo siempre doy eso en aparato digestivo. En otras universidades dan en sistema hormonal. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve el GLUT? Son transportadores de glucosa. GLUT5 y GLUT2 no necesitan insulina, porque necesita que pase el azúcar en sangre. ¿Ya? El azúcar en sangre no sirve para nada. ¿Sí? Por eso necesitamos los otros GLUT. El GLUT4, que es el más abundante, que entre de la sangre hacia otra célula. Ahí es donde se va a producir energía en una estructura, en una organela que se llama mitocondria. Ahí va a ser. En la sangre no sirve para nada más que para tapar el tubo. ¿Sí? Se está acumulando aquí y tapa. Y eso es lo que produce la diabetes. La diabetes es, sea por falla de un gen, que el niño nace sin el gen o con el gen dañado para producir insulina, o que por el paso del tiempo, de lo que estamos dale y dale con los carbohidratos y no hacemos ejercicios, la insulina se daña. ¿Ya? Entonces ahí vienen los dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 innata o la diabetes tipo 2 adquirida. Innata con doble N, ¿no? Innata es que nace una persona con esa enfermedad, nace. Y la adquirida es que con el paso del tiempo se va adquiriendo esa enfermedad. ¿Ya? ¿Qué es lo que se le da? Insulina. Si es que le falta insulina, démosle insulina. Antes se daba la insulina de cerdo. Ahora, con procesos genéticos y bioquímicos, se puede generar insulina humana en una Escherichia coli, en una bacteria. Se le mete una bacteria un gen nuestro que produce la insulina y ella comienza a producir sin darse cuenta y se recoge para que se inyecten los niños. De la Escherichia coli. ¿Ya? Eso es. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Profe, una pregunta, ¿qué pasa con el GLUT1? ¿Cómo que pasa? Todos los GLUT lo que hacen es transportar, solo que están en diferentes células. El GLUT1 está en eritrocitos y la barrera hematoencefálica para que pase de la sangre al cerebro. Esa es la barrera hematoencefálica. Ah, es como el transporte. Ajá, solo que difiere de Ah, célula, de tejido y difiere el número, nada más. Eso es. De ahí hacen lo mismo. Hay que ver cuál depende de insulina y cuál no. Eso es. Aquí está cómo se transporta, ¿no? Con insulina. La insulina va a un receptor de la membrana. Esta es la membrana de la célula. Estos son los fosfolípidos. ¿Sí? Pega aquí y activa
esto de acá que es del GLUT4, ¿no? Siempre van a encontrar el GLUT4 porque es el más abundante, ¿ya? Este de aquí, que es una vesícula que contiene el GLUT4 pero desarmado, como si fuera un Lego, ¿ya? Entonces, este de aquí, del receptor de la insulina, le obliga a armar ese Lego. Y el Lego ya armado sale de la membrana. ¿Para qué? Para que la glucosa pueda ingresar, ¿sí? Y es lógico, ¿no? Como les digo, en medicina tenemos que encontrar lo lógico. Si el GLUT4 estuviera ya aquí, no necesitaríamos la insulina y la glucosa pasaría, ¿ya? Entonces lo que hace esta, la insulina, es activar este receptor para que dentro de la célula estas piecitas del GLUT4 se armen y salgan de la membrana. ¿Listo? Así funciona. Esto de aquí. Ya, eso es. Vamos a quedar hasta aquí por el momento. Esta partecita de aquí ya no le vamos a alcanzar a ver porque es un poco larga de entender, ¿sí?